La meiosis es el proceso mediante el cual se va a dar la división de las células sexuales, o también conocida como gametos, donde vamos a tener 4 células hijas que van a ser completamente diferentes. Este proceso consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2, donde la 1 es reduccional y la 2 es ecuacional. A su vez, la meiosis 1 se dividirá en profase 1, que consta de 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. De igual manera va a tener una metafase 1, una anafase 1 y una telofase 1. Y bueno, finalmente la citocinesis 1. Mientras que la meiosis 2 va a tener una profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y finalmente la citocinesis 2. Muy bien, ahora vamos a hablar de las 5 fases de la profase 1, ya que en cada una de ellas ocurren ciertos acontecimientos específicos. Empezaremos por el leptoteno. Leptoteno, como su nombre lo dice, lepto, etimológicamente hablando, proviene de delgado o fino. Por lo tanto, en este punto se van a formar bandas delgadas. Estas bandas delgadas provienen de la membrana nuclear, la cual al estar en profase empieza a romperse. Entonces vamos a tener que nuestros cromosomas se aproximan hacia la periferia del núcleo, toman un pequeño fragmento de esta membrana nuclear y forman a las bandas laterales del complejo sinaptonémico, donde pues nuestras bandas delgadas van a ser las bandas laterales. Posteriormente vendrá el cigoteno, que si nos volvemos a basar en etimologías griegas, cigon quiere decir algo que mantiene unido. Aquí, ¿qué sucederá? La unión de cintas, donde se formarán las bandas intermedias del complejo sinaptonémico, las cuales estarán uniendo a ambas bandas laterales. De igual manera, tenemos que se va a formar un complejo de enzimas, el cual recibirá el nombre de nódulo de recombinación. Y ya una vez formadas las bandas laterales, bandas intermedias y nódulo de recombinación, tenemos que finalizó la formación de nuestro complejo sinaptonémico. Siendo así que en esta fase es donde se finaliza el complejo sinaptonémico, sin embargo inicia desde el leptoteno. Nuestra siguiente fase que vamos a ver será el paquiteno, que igualmente basándonos en etimologías, paqui significa grueso. En este punto se va a dar el crossover o entrecruzamiento. ¿Cómo se dará este entrecruzamiento? Va a ser gracias al nódulo de recombinación, el cual va a recorrer todo nuestro complejo sinaptonémico. Específicamente todas nuestras bandas intermedias, las cuales va a recorrer desde arriba hasta abajo completamente. Y de esta manera vamos a tener que se van a aproximar ambos cromosomas. De esta manera podrán intercambiar su información y se van a observar engrosamientos. Por eso es que de ahí proviene el nombre de paquiteno. Una vez finalizado este intercambio, desaparecerá el nódulo de recombinación y empezarán a alejarse los cromosomas porque desaparecerán las bandas intermedias, iniciando desde el centro hacia la periferia. Nuestra siguiente fase va a ser el diploteno. En este punto continuará la separación de los cromosomas que inició a finales del paquiteno, igual desde el centro hacia la periferia, ya no existe el nódulo de recombinación. Sin embargo, los extremos de nuestros cromosomas van a estar entrecruzados. Estos puntos de cruzamiento se les va a conocer como quiasmas. A pesar de que nuestros cromosomas ya se están alejando, estos quiasmas los van a mantener unidos. En el caso de las mujeres, los ovocitos duran en diploteno hasta la ovocitación, mientras que en los hombres duran únicamente 22 días. A este periodo se le conoce como ditioteno. Finalmente tenemos a la diacinesis, que es la última subfase de profase 1. En esta existirá una máxima repulsión, sin embargo los cromosomas seguirán unidos por medio de los quiasmas. Tendremos que habrá 23 pares, es decir que nuestra fórmula cromosómica va a ser 2N, o sea diploide, 4C, es decir tetravalentes. Posteriormente tendremos la metafase 1. ¿Qué sucede aquí? El uso meiótico llega hasta el cinetocoro, que es la parte desnuda del centrómero. Luego viene la fase 1, donde el uso meiótico comienza a recortarse por medio de las teorías de dipolo y teoría de Pacman. Y en este punto se va a dar la ruptura de los quiasmas. Al darse la ruptura de los quiasmas, podemos encontrar que en este punto se pueden dar alteraciones tanto estructurales como numéricas en cuanto a las fórmulas cromosómicas. Finalmente tenemos la telofase 1, que es la regeneración de la membrana nuclear,
Y finalmente la citocinesis 1, que es la formación del anillo contráctil para tener dos células hijas, donde cada una de las células va a ser haploide y bivalente, es decir, 1N, 2C, las cuales van a entrar a una meiosis 2, en la cual pues va a existir profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Sin embargo, en esta profase 2 no va a haber subfases, simplemente se rompe la membrana nuclear, se multiplican los centriolos, se dirigen a los polos e inicia el crecimiento de los microtúbulos hacia el cinetocoro. Tenemos nuestra metafase 2, que ya el uso meiótico llega al cinetocoro, anafase 2, donde el centrómero se va a romper longitudinalmente. Esto es muy importante, porque de esta manera cada célula hija va a tener un brazo corto y un brazo largo. En este punto, al no haber quiasmas, únicamente podrán existir alteraciones numéricas. Luego viene la telofase 2, donde se va a regenerar la membrana nuclear, y finalmente citocinesis 2, que de igual manera se va a formar un anillo contráctil para poder formar a las dos células hijas, provenientes de cada una de las dos células originadas en meiosis 1, dándonos un total de 4 células hijas al final de toda la meiosis, las cuales van a ser 4 células hijas haploides monovalentes, y pues las 4 células van a ser completamente diferentes entre sí. De esta manera es que podemos manejar una nomenclatura 1N, 1C en cada una de ellas. Es muy importante recordar que todas son completamente diferentes. De esta manera nos van a dar la variabilidad genética. Si les gustó el video, no olviden dar like y suscribirse, así como buscarnos en nuestra cuenta de Instagram como @doctor-terato.